Capítulo 10. Milagro. Crear el propio destino. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. A medida que se acercaba la luz de la Navidad, también asomaban oscuros fantasmas del pasado. La energía de esas fechas despertaba en Alma deseos de familia, hogar, felicidad. Pero la realización de tal anhelo aún estaba por llegar. Era la cuarta Navidad que iba a pasar sin sus padres, cuya partida sobrevino como un hachazo al corazón. Sin más. La joven Coramor creyó que la vida sin familia había llegado a su fin al encontrarse con Amador, pero los vaivenes emocionales y las desapariciones continuaban. Su diario era testigo de ello. Recuerdo las misiones navideñas en Jímaco, cuando regalábamos alimentos y los niños sonreían. La primera Navidad con Amador volamos juntos en unicornio. Me sentía tan unida a él, los cuentos de hadas de mi infancia parecían posibles en aquel tiempo. Ahora esos cuentos se desvanecen con la verdad. Las historias de príncipes que rescataban a princesas eran tramas de salvadores y víctimas, de fuertes y débiles, de codependencias y desequilibrios de parejas ficticias. Los verdaderos héroes y heroínas son hombres y mujeres que se rescatan a sí mismos, seres capaces de resurgir de las cenizas haciendo resplandecer su luz interior. Gracias a ese renacer pueden iniciar auténticas historias de amor. Ojalá algún día tú y yo lo logremos si también es voluntad de nuestra Madre Divina. Sé quién eres, Amador, reconozco la verdad que nos une aunque esté oculta todavía. ¿Serás tan valiente como para abrirte a un destino superior más allá de cualquier prueba? Vine al mundo para vivir este amor y entregarlo a la humanidad. Contigo o sin ti, cumpliré lo prometido. Caminaremos juntos o nuestros caminos se separarán. Vivamos lo que vivamos, que todo sea con el mayor amor, que todo sirva para glorificar a Dios. Esta Navidad llega triste para mí por esta distancia entre nosotros a la que aún no veo fin. Necesitamos tiempo de sanación, aprendizaje y avance. Me tengo a mí y al Gran Espíritu en el corazón. Están padre y madre, los seres elementales y los recuerdos del hogar mágico en el que viví. Jímaco es real, gracias por esta gran verdad. Padres, madre, si podéis, venid a visitarme en sueños, os echo mucho de menos. Amador, aunque la desconexión de nuestra esencia nos enfrentara a los mayores demonios del universo, nada podrá destruir jamás el amor verdadero que nos une y que somos. Lágrimas sobre las páginas del diario, sentimientos, conexiones, sincronías. La esencia de Amador avivaba en ella, como calor de chimenea y sonido de cascabeles navideños en el alma, deseos de vivir el amor y crear su propia familia. Sigo con dudas porque no sé ni quién soy y tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Tengo miedo de perderte, Alma, de que me rechaces y me abandones. Tengo miedo de sufrir, tengo miedo de amar. Pero siento en el corazón que es el momento. Ten valor, Amador, sabes que es ella. Ella es el amor de tu vida. Iba pensando de camino a una cita con Alma. Era el último día de clases en aquel primer trimestre de universidad y aunque tenían muchos exámenes que estudiar y trabajos por acabar, estaban deseando que llegaran aquellos días entrañables. Alma. Estaba nervioso, descolocado, inseguro. Sabía que no podía volver a fallar porque corría el riesgo de perderla de forma definitiva. Sé que te he hecho mucho daño. Lo siento. Mientras le dijo esas palabras, Amador notó cómo el ego había hecho presión sobre sus labios para que no pronunciara las últimas sílabas, que sin embargo tanto bien les hacían. Lo siento. Vano orgullo. Yo también lo siento, Amador. Alma había hecho importantes avances con respecto a los momentos más duros vividos en Jímaco, y aunque Amador aún no había reconectado con el mundo del que procedían, la joven sabía que las sombras todavía no iluminadas de ambos formaban parte del aprendizaje común que debían realizar para cumplir con el propósito de sus vidas. Alma, me conoces mejor que nadie, incluso mejor que yo mismo. Tengo que esforzarme más y poder ofrecerte algo, pero siempre he sentido que estamos hechos el uno para el otro y... Titubeos, sonido del agua de la fuente, trinos de pajarillos. Me gustaría que... Le cogió las manos, se miraron, respiró hondo. Que nos casáramos. Lejos de la alegría que podría haber provocado aquella petición en una mujer enamorada, las circunstancias hicieron que Alma decidiera acogerse a la prudencia. Las palabras de Amador podían haberla ilusionado de forma ciega en el pasado, pero ya no.
Tampoco le llegaron por sorpresa, las intuyó, era cierto, lo conocía mejor que nadie. La proposición de matrimonio formulada en forma de deseo personal desde la primera persona, me gustaría que nos casáramos, no era lo que alertaba a Alma de que Amador seguía anclado en el ego del yo, sino la energía que le transmitía. Él seguía sin abrir su corazón, tan solo lo hacía por momentos cuando estaban muy cerca el uno del otro. Entonces se nutría de la energía de ella y desde ahí lo lograba, pero aún no podía hacerlo por sí mismo. Alma echaba en falta que Amador pensara más en ella. El espejo le mostraba que era ella quien debía pensar más en sí misma, porque se entregaba hacia afuera olvidando hacerlo hacia adentro. ¿Realmente se sentía preparado para una relación de tal compromiso? Tengo que esforzarme más y poder ofrecerte algo, le había dicho también en otras ocasiones, pero sin ponerlo en práctica con hechos reales. Aún así parecía que Amador tenía una nueva fuerza y que quería avanzar. Para ella la respuesta era sencilla, aunque era consciente de que vivirla no lo sería tanto. Sabía que estaban predestinados, que aquel era su camino y que el Gran Espíritu los ayudaría. Si tú me aceptas, Alma. Sí, Amador, una vida juntos. Faltaba la alegría verdadera propia de un momento tan especial. Amador ya se mostraba apático de por sí debido a su falta de energía y Alma sentía ausencia de plenitud. Tomaba aquella decisión por responsabilidad con el destino que se sentía llamada a vivir, confiando en que un día el amor verdadero que los enlazaba pudiera romper todas las barreras de la oscuridad y brillar más allá de los confines del infinito. Me alegra lo que dices, Alma. ¿Cuándo podríamos hacerlo? ¿Qué te parece el mismo día que nos conocimos? Eso sería muy hermoso. Recordó que de niña presintió en ocasiones que cuando encontrara el amor de su vida se casarían al cabo de un año. Fuera conceptos terrenales de prontitud o precipitación, era una información grabada en el plan de su alma que en ese momento cobraba vida. Alma confiaba en su propia sinceridad para llegar hasta el final de aquel compromiso, pasara lo que pasara, porque éste los unía en un camino sagrado de crecimiento personal. Creyó que Amador también lo haría. Para mí, el matrimonio es para toda la vida, Amador. Para mí también. Me gustaría que vinieras en Navidad para anunciarlo juntos a mi familia. Ellos también son tu familia. Por momentos quería dejarse balancear por el columpio infantil de la ilusión, pero ya no era la niña ingenua del pasado. Uno de los aspectos que más la preocupaba de aquel compromiso era sentir que sacrificaba lo que su parte humana habría deseado. El motivo de inquietud no era el sacrificio en sí, pues lo consideraba un acto sagrado de entrega a la misión que iba recordando a medida que avanzaba, sino la posibilidad de que en algún momento difícil esa parte humana, con sus límites y debilidades, pudiera experimentar dicho sacrificio como una cárcel de imposible escapatoria, con lo que ello podría conllevar. Alimento a la sombra de los 1000 lobos que desataría de nuevo las fuerzas del mal. Con aquel compromiso, Alma sacrificaba sus deseos humanos de una felicidad más romántica, una relación más sencilla, un enlace con un hombre dispuesto a todo en nombre del amor, algo que en realidad no era así, al menos no por aquel entonces. Se trataba de un sacrificio a todas luces, pero en pos de la verdadera felicidad espiritual, a la que sentía que aquel camino los guiaba. Sin el voto de matrimonio, entreveía que acabaría alejándose de Amador, porque además de lo doloroso que vivía a través de su relación con él, intuía que aquello solo era el principio y que la prueba podía volverse aún más exigente. Sabía que esa no era la forma mundana ideal de casarse, que la base entre los novios requería solidez, pero tomó la decisión consciente de adentrarse en aquellas aguas turbias hasta el final, porque sintió que así estaba escrito en el cielo. El día de Navidad, Amador presentó a Alma a sus padres. Me alegra que este hijo mío por fin haga buenas amistades. Nieve se mostró encantada. Sí, una chica estudiosa, responsable, como debe ser, añadió Lucero. Qué bien estar juntos este día, Alma, exclamó Fénix. Sí, gracias, sonrió ella. He traído algunas cosas para comer. Vaya, qué buena pinta. Nieve empezó a mirar en las bolsas, entrantes variados, conservas caseras, bebidas y postres. Gracias, Alma, no tenías que haberte molestado. Amador estaba contento. Le hacía bien el ambiente que se generaba en su casa con la presencia de Alma. Por el contrario, ella sintió presión en el pecho al percibir energías densas acumuladas en ciertos rincones del hogar. También le llegaba el olor de marihuana impregnado en la habitación de Amador. Alma, no estaremos mucho aquí, le susurró Fénix, que captó lo que le pasaba. Fueron a la cocina con la excusa de emplatar la comida, mientras Nieve ponía la mesa con Amador y Lucero veía un documental sobre murciélagos.
Estoy percibiendo energías oscuras, Fénix, son de Tiniebla y Luzbel. ¿De nuestros padres en Jímaco? Su antigua oscuridad es ahora más suave, pero aún los habita, ¿no lo notas? Es cierto, ahora lo entiendo. En sus momentos de crisis y peleas se convertían en Luzbel y Tiniebla. Es la sombra, Fénix, todos la llevamos dentro hasta que nos hacemos uno con la luz. Estaba tan acostumbrado que no lo había visto, pero al fijarme recuerdo más mi época como espectro junto a ellos. ¿De qué habláis? Amador entró en la cocina. Las croquetas que ha traído Alma huelen de maravilla. Fénix salió del paso. Sí, qué hambre, vamos, que la mesa ya está lista. Alma logró seguir la conversación y permanecer tranquila, a pesar de sentir la presencia de nuevas energías oscuras. La muerte trágica de algún ancestro pervivía como un residuo energético doloroso entre las paredes de aquella casa. En ese lugar habían vivido muchos gritos, lágrimas, agresividad, desolación y desamor. Cada vez entendía más el espíritu taciturno de Amador, quien cargaba losas que él mismo desconocía. Papá, mamá, Fénix, Alma y yo queremos daros una noticia. Venga, habla, hijo, lo apresuró Nieve. Pues nosotros... Amador iba a cámara lenta. Nosotros... Vamos, que vais a casaros, atajó Nieve directa. Pues sí, mamá, y vamos a deciros eso, que queremos casarnos. Si se veía venir, hijo, cuánta parsimonia. Pues yo no lo veía venir, pero me alegra de que por fin sientes la cabeza y que ella te dure mucho, ¿eh, hijo? Enhorabuena a los dos. Fénix respiró hondo y miró a Alma con la complicidad de lo que ambos sabían. Se hicieron una leve reverencia oculta. Aquel compromiso formaba parte del camino de los Coramor. Alma se quedó a pasar el día con la familia. Amador le mostró sus novelas épicas y juegos de rol. Vieron una película todos juntos, merendaron, charlaron, miraron fotografías, cenaron. ¿Quieres quedarte a dormir, Alma? No me gusta que estés sola esta noche. No pasa nada, Amador, creo que está bien así. Te voy a echar de menos. ¿Nos vemos mañana? ¿Desayunaremos chocolate con churros? Por supuesto, princesa. Mi bella mujer, que prefiere picnics en lugar de restaurantes caros, merece todo cuanto quiera. Amador la acompañó hasta el retiro y se abrazaron sintiéndose diferentes. Iban a casarse. Esa vez iba en serio. Ya solo quedaba que Alma se lo confirmara a la familia espiritual de ambos. Lo hizo de corazón desde la sala de ceremonias. El gran padre y la gran madre eran conscientes de la turbulencia emocional de la joven, pero sabían que tomaba la decisión guiada por un plan superior. Le recordaron que contara siempre con ellos y que estaban juntos en la misión. Después, sus padres y ancestros bendijeron el compromiso y abrazaron a Alma con su calor. Amador no apareció en su cita del día siguiente. Ella lo llamó por teléfono. «Hola, Amador, ¿estás bien?» «Sí, ¿por qué?» «¿Habíamos quedado para desayunar?» «Claro, estaba a punto de salir». «¿Ahora? Habíamos quedado hace una hora». «Mira, hago lo que puedo». Sintió que todo lo hacía mal. «Podías haberme avisado y no tenerme esperando». Silencio. «¿Me oyes?» «Sí, te oigo». «¿Y no dices nada?» «¿Qué más quieres que diga? Te he dicho que ahora salgo». Un simple lo siento habría bastado. Ya estamos como siempre. En lugar de disculparte, replicas. Silencio. No me respetas, Amador. Cada vez que parece que las cosas empiezan a ir bien, haces algo que... Parece que no quieras ser feliz. Claro que quiero ser feliz. Entonces, ¿por qué te saboteas? Esa es tu opinión. No valoras ni cuidas lo que tienes. Tantas palabras y tan pocos hechos. Si sigo ahí es por lo que nos une, pero merezco mucho más, Amador, y tú continúas acomodado en lo mismo sin avanzar. Tampoco es para ponerse así, que solo es un retraso. No es solo un retraso, es tu actitud de siempre. Haces lo que quieres a tu antojo sin tener consideración por mí. No es la primera vez que me tienes esperando sin avisar, por no hablar de todas las veces que me has dejado colgada durante semanas sin ninguna explicación. Por algo sería. Sí, por inmadurez, por incapacidad para afrontar las cosas, por egoísmo. Si pensaras solo un poco en los demás, tu vida sería muy distinta. No sé qué te pasa, Alma. ¿A mí? ¿De verdad todavía no te ves? Largo silencio, tristeza de por medio, ganas de llorar. Cada discusión les partía el corazón. ¿Tan difícil era comunicarse en aspectos tan básicos? ¿Cómo iban a casarse así? Aquellas situaciones acentuaban la lucha interna de Alma para quien el compromiso que habían anunciado era algo sacro. Bueno, Alma, ya hablaremos. Despedida, un nuevo silencio. El ego de Amador lo protegía, pero no de la discusión con Alma, sino de las creencias que él mismo se había inculcado
como su peor enemigo, generando en él sentimientos de inferioridad y de no poder ser nunca suficiente para ella. Espejo, profecía autocumplida de forma inconsciente, que Alma también contribuía a generar al portar en su interior. Por mucho que haga, entregue y me esfuerce, no me valora ni me ama lo suficiente como para tenerme en cuenta. Ella pensó que quizás no volvería a saber de él durante otro largo periodo de tiempo incierto. Días y semanas protagonistas de una crónica donde pasaban más tiempo separados que juntos. Vivir así era una tortura, tenía que hablar con padre y madre. Deseaba olvidarse de él, que aprendiera lejos de ella y dejara de hacerle daño. Eso habría sido lo más sano y sensato. Nada de haberse comprometido, ni de haber conocido a su familia, ni de seguir atada a alguien tan inmaduro e inconsciente. Pero algo profundo la empujaba a seguir ahí, al pie del cañón destructor, fortaleciéndose y curando cada herida sangrante. Padre, madre, estoy muy perdida. Esta lucha interna es insoportable. Alma miraba el espejo de la verdad con desolación. Estás librando una batalla espiritual en tu interior. Sopesa bien tu decisión, Alma, le recomendó madre, para quien no pasó desapercibido el estado lamentable en que se encontraba. A veces quiero cerrar esta relación tan dolorosa, llevarle hasta la llave de otro modo y seguir mi camino. Otras veces siento que mi camino verdadero pasa por lograr la unión con él y avanzar juntos. Alma, tú eres pura, él no lo es, le habló padre. Pero todos tenemos una esencia pura, todos tenemos la oportunidad de renacer. Tú estás haciendo tu trabajo interior con sinceridad y perseverancia, pero ¿y si él no quiere seguir ese camino? ¿Y si no renace en esta vida, Alma? Hay muchos hechos que no conoces de su pasado. Madre la confrontó con la posibilidad de que él eligiera la senda de la oscuridad. A su querida gran madre le costaba conectarse consigo misma y con la sabiduría de la esfera del espíritu ante aquella decisión tan importante que estaban a punto de llevar a cabo. Aunque los dos habían sufrido mucho en aquella vida, observaba el contraste de cómo Amador se dejaba arrastrar por karmas cementeriales y cómo Alma iba gestando un futuro de vitalidad por su fuerza de fe. Ella estaba sola sin sus padres, con la responsabilidad de seguir adelante en el arduo camino del despertar y la liberación de la humanidad, pero él era inconsciente ante su labor e insensible a las lágrimas que en más de una ocasión le vio derramar. Madre la sentía como a su propia hija y aunque también apreciaba a Amador, en aquellas circunstancias no percibía en él capacidad de arrepentimiento. En su aura tan solo leía autoprotección convertida en egoísmo y frialdad. Yo lo logré, padre miró a su mujer con fe. Madre no podía deshacer el nudo de temor de su corazón. Gracias a tu amor, finalizó la frase él. No sé qué debo hacer. Alma mostraba un rostro agotado por la presión emocional que llevaba arrastrando durante meses. Amador aún no ha iniciado ningún proceso real de transformación porque no está preparado para mirarse a sí mismo. Tan solo añade nuevas máscaras a una falsa personalidad ya de por sí difusa. Siento que no lo conozco. La joven respiró hondo para no llorar y siguió desahogándose. Él aún no ha aprendido de los errores del pasado. Los sigue repitiendo porque no reflexiona ni se compromete consigo mismo. Sigue huyendo de la verdad, de la responsabilidad, de la vida. No temo sus heridas ni que despierte las mías. Lo que temo es que no afronte la realidad. Temo su forma de vivir desde el victimismo que señala al otro sin verse a sí mismo. Temo su frialdad sin empatía hacia mis sentimientos. Temo que siga haciéndome daño sin ser consciente o sin importarle. Lo sabemos, Alma, y es algo serio, dijo madre. Solo el Gran Espíritu puede ayudaros. Cada vez que vibráis juntos en amor, Espejo brilla de una forma que jamás habíamos presenciado, y los haces de luz que emite se extienden más allá de la tierra mágica. Padre le mostró la otra cara de la vivencia. ¿De verdad? A Alma se le humedecieron los ojos porque sintió de nuevo cuán profundo era el amor entre ellos. El punto débil de la sombra de Amador es su orgullo, ¿lo recuerdas?, le preguntó padre. La arrogancia, unida a su testarudez, es a día de hoy un muro infranqueable que impide sembrar en él cualquier enseñanza espiritual, añadió madre. Por eso, su contacto con el amor verdadero es a través de ti. Solo contigo caen sus barreras. El amor es algo nuevo para él, una elevada frecuencia a la que no está acostumbrado, con la que no ha sintonizado todavía por sí mismo y que por tanto tampoco puede mantener. De ahí sus vaivenes y desapariciones. El problema es que al iniciarse el espejo de nuestras sombras, no solo dejaron de caer sus barreras, sino que levantó murallas entre nosotros, explicó Alma. Al principio se abrió, leyó el Tao Te Ching con una comprensión y una sensibilidad extraordinarias, pero ese Amador se esfumó en cuanto apareció el miedo a sufrir. Tu compasión lo ayudará a conectar con el amor propio, recuérdalo siempre, Alma.
La experiencia de padre orientó a la joven. Esa es la clave del renacer. Vuestro vínculo tiene las características divinas perfectas para que ambos alcancéis ese amor. El camino de las llamas gemelas tiene vida propia y un destino que ya conoces. Difundir el amor incondicional en el mundo. Es cierto, Alma, reforcemos la fe. Madre estaba más serena. ¿Crees que el matrimonio es el siguiente paso en vuestro camino de despertar? Ya me sentía comprometida con él desde antes de conocerlo en Jímaco, desde el origen de la creación que nos hizo uno. Siempre sentí que él existía y siempre lo busqué. El recuerdo era tan vivo en mí, tan real, que ya vivía unida a él en matrimonio divino. Así es, Alma, a nosotros nos sucedió lo mismo, compartió padre. Por este motivo, cuando alguien recuerda a ese otro único, es probable que sea porque están destinados a encontrarse en esa vida. El recuerdo actúa como un activador de la llamada al otro, de la apertura a su existencia, de la fe en el reencuentro. Eso sentí siempre. Alma puso su mano en el corazón. Pero el hecho de que el reconocimiento tenga lugar no significa que sea para estar unidos en esta vida, añadió madre. Es cierto, Alma, muchas llamas gemelas se están reencontrando en este tiempo para evolucionar, pero no todas para continuar juntas hasta el final de sus días. Cada pareja tiene una misión distinta, expuso padre. La mayoría de llamas gemelas sanadoras habéis encarnado en familias con plantillas energéticas muy desalineadas del amor. Son bellas familias, aunque perdidas en el sufrimiento y la oscuridad, explicó madre. La plantilla de la familia de Amador y de la tuya se corresponden como un espejo de karma y dharma ancestral, como las piezas de un puzzle perfecto. Es por eso que la dificultad se potencia de forma desmesurada, así como también ciertas virtudes luminosas. Desde que Alma se reencontró con Amador, un torrente de información sobre las llamas gemelas había llegado hasta ella, no solo a través de los libros de la biblioteca viviente, incluido el que se autoescribía a través de la experimentación de ella, sino sobre todo a través de sueños y conversaciones con Dios. Estaba saturada. Su parte humana seguía queriendo vivir una relación romántica, sencilla y estable con alguien similar a ella, pero resultaba que Amador se presentaba como todo lo contrario. Veía que a él le sucedía lo mismo. Por eso la lucha interna, además de continuar, se había acentuado con el compromiso del matrimonio. Qué lejos estaba la realidad de las fantasías de su infancia. El gran padre y la gran madre le habían advertido de que, si seguían adelante con el matrimonio, las fuerzas del karma podían actuar con la máxima potencia, proveniente del origen de la caída de la humanidad. La unión a través del voto sagrado de las almas conectaba dos linajes de miles de años atrás, y en el caso de Alma y Amador se sumaba el linaje espiritual compartido de un alma unidad, dividida de un modo tan doloroso como indescriptible. Regresar a la unidad requería volver por el mismo camino desgarrador y con el alma llena de la conquista suprema, la vivencia del amor del cielo en la tierra. Era crucial ser conscientes de un fenómeno tan desconocido como natural para conectarse en lo posible con la esencia, pues no sabían qué podía llegar a ocurrir. Alma se sentía bloqueada para seguir escribiendo los libros, porque estaba viviendo una historia que había pasado de inspirarla a desgastarla. Por un lado amaba a Amador, lo sentía como parte de sí misma, su familia, su hogar. Por otro lado deseaba liberarse de aquel esquema de relación sin fundamento o, en caso de ser posible, recibir el milagro que apartara los obstáculos que la imposibilitaban. ¡Qué agotador! Las páginas de los libros se habían tornado tan densas como la energía que rezaba por alivianar. Estas eran testimonio vivo de una metamorfosis sanadora y del renacer de la esencia en las llamas gemelas del mundo. Si escribir y leer lo escrito concedía cura, fe y milagros a Alma, a los Coramor y a los seres elementales que se acercaban a curiosear las páginas, también podía hacerse realidad en aquellos y aquellas a quienes el Gran Espíritu hiciera llegar los libros. Alma tenía fe en el cielo. El problema era que dudaba de sí misma. Unas veces sentía la certeza de seguir adelante con Amador hasta el final. Otras, en especial cuando el joven acorazaba sus sentimientos y ella perdía las referencias con él, consideraba si el camino podía ser otro. ¿Y si ellos no estaban destinados a casarse? ¿Y si querer unirse era un engaño de la mente? ¿Y si aquella decisión solo les traía sufrimiento? ¿Y si aquel iba a ser el mayor error de sus vidas? ¿Valía la pena pasar por tanto dolor? ¿Había otra dirección más apacible entre ellos? ¿Era acaso inevitable atravesar los fuegos del infierno para lograr la transformación? ¿Podían esperar a otra existencia? ¿Sería una oportunidad perdida? Y lo más perturbador, ¿era realmente Amador su alma unidad? ¿Existían de verdad las llamas gemelas? ¿Qué sentido auténtico tenía su vida?
Estas cuestiones revelaban algo indiscutible. Alma necesitaba descansar. Por favor, Madre Divina, dame claridad. Solo muéstrame el camino y lo seguiré. Se quedó dormida de madrugada junto a miles de hadas que velaron sus sueños. Desde el nacimiento de Cristal, Sanador había vivido los meses más felices de su vida. La conexión con ella y su pureza, el avance en los estudios de medicina oriental, la prosperidad de la familia y el trabajo. Gracias al resurgir álmico y económico, había convertido su piso destartalado en un hogar acogedor. Seguía teniendo sus 20 metros cuadrados, pero era más que suficiente para él, sobre todo porque era lo más cerca que podía vivir de su dulce Cristal. Supervisado por el padre de ella, empezó a hacer prácticas con los nuevos clientes. El negocio funcionaba porque era un servicio de corazón. El boca a boca había hecho prodigios. Había semanas que no se daban abasto para cumplir con la agenda de visitas. El padre de Cristal era un hombre intuitivo y había tenido visión de futuro. Ahora que Sanador, hombre de confianza formado por él mismo, tenía acreditación básica para tratar casos sencillos, podían atender a más personas. Como Cristal se portaba como un ángel, su madre pudo encargarse de las tareas administrativas del centro. Hacían un buen equipo. La gente acudía por la energía armoniosa que irradiaban, por la sinceridad y por los intercambios que ofrecían a quien todavía no podía pagar con dinero. Aceptaban comida casera de un restaurante cercano, pequeñas reformas en el local, reparaciones del ordenador y otros. Uno de los intercambios más inolvidables que había llegado como regalo anticipado de Navidad fue una tarta de la pastelería más concurrida del barrio. Se les ocurrió aprovecharla para celebrar el 4º cumplemes de Cristal, los 4 juntos como la familia que eran. Mientras los padres preparaban las velas en la cocina, la pequeña, que gateaba en la alfombra del salón, sorprendió a Sanador. «Ya sabes que te quiero mucho», se acercó a él, que cayó de rodillas al suelo. «Un día nos casaremos». Le cogió las manos con las suyas tan diminutas. «Pero ahora tienes que ir a Madrid, al Palacio de Cristal. Tus amigos te necesitan. Yo ya me he curado gracias a tu amor». «Cristal, ¿qué has dicho?». Ella no contestó, se puso en pie y empezó a caminar. «Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz». Aparecieron sus padres cantando con las velas encendidas sobre la tarta, que acabó estampada en la alfombra cuando vieron el milagro. Sanador no pudo dormir en toda la noche. Cristal podía caminar y hablar. «Me he curado gracias a tu amor. Un día nos casaremos». Una niña de 4 meses le había hablado y con la seguridad de una adulta, con total convicción. Otro hecho impactante para él fue que aquellas palabras lo retrotrajeron a un tiempo incierto vivido con ella que lo llenaba de nostalgia. Al día siguiente llegó ojeroso al trabajo. «Tú tampoco has podido dormir, ¿verdad?», observó el padre de Cristal. «Yo lo logré al final con un preparado de hierbas. Mejor ves a descansar, Sanador». «He de irme de Barcelona», lo miró con seriedad. «¿A dónde?». «A Madrid, por un tiempo indefinido». «Lo siento, ha surgido un imprevisto». «¿Asuntos familiares?». «Sí, así es. Puedo quedarme aquí unos meses hasta que podamos formar a otra persona que ayude en el local». «Me parece bien, Sanador». En realidad, él no había mentido. Se trataba de asuntos familiares, pues Cristal era su familia y había sido muy clara en su mensaje. Sanador estaba seguro de que el alma de ella le había hablado a través de su voz de niña. No tenía ni idea de quiénes eran aquellos amigos, ni cómo los encontraría, ni para qué lo necesitaban. Lo que sí sabía era que estaba dispuesto a esperar a que el ser divino que le había devuelto a la vida se hiciera mujer. «Sí, Cristal, un día nos casaremos».